Pues muy buenas tardes a todos. Es realmente un verdadero honor daros la bienvenida a este webinar en el que abordaremos el papel del abogado del siglo XXI y el proceso penal, y hacerlo de la mano de los grandes expertos, buenos amigos que nos acompañan a día de hoy, como son Emilio, Cristóbal, Jorge y Olga, y que, bueno, juntamente con Carmen Valenzuela, nuestra flamante diputada del turno de oficio a lo largo de estos 4 años, vamos a tener el honor de presentar, y van a ser moderados por nuestros jóvenes precandidatos a diputados y Paz diputada y Albert, que presentarán como se merecen a nuestros candidatos. La verdad es que ha sido un honor conocer, bueno, nos conocíamos ya anteriormente, con los dos he ido coincidiendo a lo largo de este mandato, en el que han sido 4 años muy intensos, y he podido tener el placer de ver cómo trabajan, bueno, comprobar su excelencia, realmente sus capacidades, bueno, su pasión por el derecho, por el mundo de la abogacía, del cual pues a mí me cautivó, y no dudé en pedirles que se integraran en esta lista que hemos integrado, que hemos realizado con un grupito de, bueno, de compañeros, compañeras, que realmente lo que sentimos pues es amor por nuestra profesión y mucha vocación de trabajar por el servicio público. Así que les quiero agradecer muy sinceramente que hayan aceptado este reto de venir con nosotros a esta candidatura y que se hayan sumado a este proyecto tan apasionante, y que estoy convencida que va a poder seguir adelante y ver la luz. Estas han sido unas webinars que hemos organizado desde la candidatura, precandidatura de nuestra precampaña, las elecciones al Colegio de la Abogacía, que se van a celebrar el próximo 3 de junio, de la mano de Jesús Sánchez. Él ha dirigido como nadie a lo largo de estos 4 años la formación del Colegio de la Abogacía, la Comisión de Normativa, y realmente pues hemos querido darle a este programa de webinars de la precampaña un aire precisamente comprometido con este que ha sido el principal reto y la piedra angular de nuestro mandato, que ha sido la formación, una formación de actualidad, comprometida, de calidad y sobre todo gratuita. Lo más importante, dar a los colegiados y colegiadas esa formación que es necesaria para poder abordar los retos que la abogacía y que la ciudadanía le plantea en estos momentos. Por lo tanto, este proyecto que hace 4 años se inició y al que la abogacía de Barcelona le dio su confianza en un equipo integrador y transversal que daba voz a las diferentes ramas del derecho y sensibilidades colegiadas, ha cogido ahora fuerza, se ha ampliado, quiere seguir trabajando, quiere seguir aportando más. De aquí a nuestra lema de ara més, y por lo tanto, pues con muchísimas ganas de trabajar encaramos este nuevo reto. Sin más preámbulos, porque hoy los protagonistas son los grandes abogados que nos acompañan y abogadas, voy a dar paso a que Carmen Valenzuela pueda hacer también la presentación científica de esta webinar, que va a ser seguro apasionante. Adelante, Carmen. Muchísimas gracias a los ponentes por acompañarnos, a los asistentes por estar hoy aquí con todos nosotros, y vamos allá y seguro que va a ser un éxito. Muchísimas gracias, Eugenia. Muchísimas gracias a los 3 ponentes, compañeros y amigos, grandes espadas del derecho penal. Yo, bueno, como antes ha avanzado Eugenia, pues he estado al cargo del turno de oficio durante estos 4 años de mandato que hemos tenido, y la verdad es que para mí ha sido un honor poder prestar todo mi servicios y mi tiempo a los compañeros y compañeras que prestan el servicio del turno de oficio. Enlazándolo un poquito con lo que vamos a hablar ahora sobre el abogado del siglo XXI, el proceso penal, pues desgraciadamente la pandemia nos ha traído muchas cosas malas, pero una de las cosas que nos ha traído es también, ¿no?, el avanzar a nivel tecnológico, como lo hemos hecho durante este último año. Por ejemplo, la introducción que hemos estado haciendo trabajando muchísimo desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona en las videoconferencias para los compañeros y compañeras para que no pudieran contagiarse, y también ha venido, entiendo yo que muchas de estas videoconferencias han venido para quedarse. Teníamos una eina muy importante, como era con las nuevas tecnologías, que no las estábamos utilizando, y nosotros pues desde aquí hemos trabajado mucho para que ello se consiguiera. También hemos estado haciendo muchísima formación, como ha dicho antes Eugenia, de mano de Jesús Sánchez, y desde el turno de oficio también hemos hecho mucha formación, y seguiríamos, por supuesto, seguiremos haciéndola, formando a los compañeros. Porque no olvidemos que el abogado del turno de oficio, la abogada del turno de oficio, no es abogada o abogado del turno de oficio, es sencillamente abogado y abogada. Y, por supuesto, para poder realizar esta labor, ese servicio que estamos realizando, un servicio social tan importante, necesitamos de también medios económicos. Medios económicos. Las administraciones públicas no se pueden
no pueden eludir que para una buena defensa también se necesitan medios, sin diferenciar lo que es un abogado particular de un abogado o abogada del turno de oficio. No voy a extenderme mucho más y voy a dar paso a mis compañeros, a Paz Vallés y Albert Carlas, que serán los moderadores de esta conferencia que van a prestar nuestros compañeros. Y nada, deciros que aquí estamos para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias Carmen y muchísimas gracias Eugenia. Bueno, para mí también es un gran honor estar hoy aquí, aunque sea como moderadora, con estos tres grandes compañeros y con Eugenia y con Carmen. Y bueno, sin más dilación, voy a ceder rápidamente la palabra al primero de los ponentes que hoy nos acompaña, que es Emilio Zegrí, un gran penalista de Barcelona con más de 30 años de ejercicio, que se dice rápido, un gran referente de la abogacía de nuestra ciudad y que además cuenta con una cuidada sensibilidad humana, tal como yo misma pude leer en el mes de marzo de este año en una singular contra de La Vanguardia que me hizo mucha ilusión leer. Y me quedo con una de las frases que dijiste allí, Emilio, que la vida es una política de encuentros y que hay que tener tiempo para pensar despacio, para apreciar todo eso que la vida nos da. Y aplicando esta frase a nuestra noble profesión, te cedo directamente la palabra, querido Emilio, agradeciéndote el estar esta tarde aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Paz. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Qué presentación más bonita. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Sí que es verdad, la vida es una política de encuentros. Es una frase que yo aprendí, no es mía, una frase que yo aprendí de mi maestro, Federico de Valenciano, que fue un gran abogado penalista y que me la repetía, en fin, en muchas ocasiones. Por cierto, la relación maestro-discípulo que tanto se ha perdido y tan importante en nuestra profesión. Quizá un día tendríamos que hablar de eso. Bueno, empiezo con el tema desde mi atalaya que no me hace ninguna ilusión ejercer de viejo abogado penalista. Claro, tengo cierta perspectiva histórica, ¿no? Yo soy más bien un abogado penalista no del siglo XXI, sino del siglo XX. Nací en el 52, a mitad del siglo XX, el siglo pasado. Y claro, tengo cierta perspectiva histórica. Fijaros, lo primero que yo hice, lo primero que tuve que hacer como discípulo es coger un SEAT 127, irme a Madrid con el SEAT, con un recurso de casación que finía el día siguiente, nevaba, no existía la autopista, en fin, y yo, claro, no había manera de enviarlo por correo, no existía el fax, no existía el mail. La verdad que mi primera lucida actuación como abogado penalista fue tan prosaica como esta. Y esto me recordaba cuando preparaba esta comparecencia, esta charla. Claro que yo empecé con las máquinas de escribir mecánicas, luego fueron máquinas de escribir electrónicas y más tarde ordenadores. Entonces las copias para las otras partes se hacían en un papel que se ponía, lo explico con cierto detalle porque muchos de vosotros ni lo habréis visto esto, un papel que se ponía detrás del papel que se escribía y calcaba, reproducía lo mismo en otras copias distintas. Después recuerdo que adquirimos en el despacho una fotocopiadora que ocupaba toda una habitación, entrabas con un papel que querías copiar, lo metías en la fotocopiadora, salías, luego te salía una especie de negativo y luego metías el negativo y te salía la fotocopia. Para hacer una fotocopia estabas como 3 minutos, una sola fotocopia, que te salía en un papel satinado que con el tiempo se borraba, lo cual era ciertamente peligroso desde el punto de vista jurídico. Bueno, la comunicación era personal, puramente personal, solamente se podía hablar por teléfono o estar en los sitios de forma presencial. Excuso deciros que ningún cliente, a ninguno se le habría ocurrido pedirle al abogado una copia de algún escrito. Vamos, tener la copia de la sentencia ya era todo un milagro para el cliente, porque claro, no había trasvase de información escrita prácticamente con nuestros clientes, con nuestros defendidos, hasta que apareció, Dios mío, el fax. Yo recuerdo que cuando apareció el fax, una semana después de que apareciera y lo instaláramos en el despacho, pensé, ¿cómo podíamos vivir antes sin fax?
Y ahora es un aparato que está absolutamente periclitado, fue absolutamente superado enseguida por los ordenadores, a pesar de que algunos juzgados todavía siguen utilizando este, que fue un maravilloso pero episódico y efímero invento. Bueno, apareció el Internet, apareció el correo electrónico, el escaneado, las impresoras, las grandes fotocopiadoras y sobre todo, pues ahora en el último año yo creo que hemos descubierto todos, quizá, en fin, la habíamos probado alguna vez, pero hemos descubierto todos la comunicación virtual. Ciertamente llegará el momento, si es que no ha llegado ya, en el que no habrán despachos físicos, ya serán los despachos virtuales, y prácticamente no nos obligarán a estar presencialmente en los juzgados y tribunales. No lo sé. De hecho, yo ya estoy en algunos asuntos practicando muchas declaraciones de forma virtual, lo cual además se presta a cierta picaresca, porque puedes tener al cliente delante que te va pasando notas, puedes soplarle a un testigo algo que tiene que decir, en fin, habrá que ordenar todo esto de alguna manera. Bueno, estamos ya a las puertas de la robótica, pero yo, perdonadme que os diga que quisiera hablaros de algo que es imposible sustituir y que es la carne y el hueso. Es decir, nosotros, yo creo que la sociedad va a seguir necesitando a un ser humano con habilidades potenciales para defender su derecho, y este es el abogado o la abogada penalista. Seguirá buscándose con avidez a un ser humano que convenza al Estado de que no tiene derecho a privarle de su libertad o de su patrimonio. Y buscará otro que sustentará justamente lo contrario en la misma contienda. Y serán necesarias, como lo son ahora, unas personas que deberán decidir cómo se aplica el derecho a cada caso concreto. Yo recuerdo que en una cena en la que se hablaba en el café criminal, que fue algo que se instauró hace muchos años en el Colegio de Abogados, creo que ahora se intentó revitalizar por parte del compañero Miguel Capuz, pero recuerdo que una vez, hablando de que los ordenadores, porque entonces empezó a hablar de los ordenadores, van a ser los que emitan las sentencias, y entonces, bueno, y no habrá una persona humana de la sentencia, le dictará un ordenador que cogerá todos los datos, los recopilará, les aplicará el derecho penal y saldrá el fallo. Eso decían entonces la gente. Pues un abogado viejo que se llamaba Mittenhoff, un gran abogado, un abogado siempre ejerciendo en el turno de oficio, dijo una palabra, una frase muy bonita, y es: oiga, y en estos aparatos, ¿dónde estará el botón de la misericordia? ¿Dónde estará el botón de la misericordia? Y esto es muy importante, el botón de la misericordia, la carne y el hueso, el ser humano. Permitidme que como anciano os explique qué tiene que ser para mí, qué cualidades tiene que atesorar a mí, qué habilidades tiene que tener, en mi opinión, la abogada penalista del siglo XXI o el abogado penalista del siglo XXI. Dejadme que os dé unas pinceladas, una clase de cocina y no más allá, que además acabará muy pronto. ¿Qué debe tener el abogado penalista? Debe tener un sustrato formativo, desde luego. La gran diferencia entre el derecho penal del siglo XX y el derecho penal del siglo XXI fue la corriente que nació cuando se acababa el pasado siglo, que amplió el concepto del derecho penal, sobre todo derivándolo hacia el derecho penal económico. El derecho penal económico que transgredía lo que era el derecho penal clásico es un derecho fronterizo. A mí me gusta mucho siempre denominarlo así, porque comparte varias especialidades distintas y el abogado o tiene una formación en estas otras especialidades del derecho o se acostumbra a trabajar muy bien en equipo con otros profesionales especialistas en estas otras materias. Estamos ante un derecho penal fronterizo y me refiero al derecho penal que deriva del derecho laboral, del derecho medioambiental, del derecho mercantil o del derecho tributario. Esta es digamos, la formación académica que extravasa
del conocimiento estricto y claro y amplio del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de las demás leyes que tienen relación con el derecho penal. Pero sobre todo, el abogado penalista, donde tiene que estar formado, lo que tiene que ser es un dominador del discurso, un dominador del lenguaje, un experto en la palabra. Y esto es algo que no se suele cultivar demasiado. Nosotros debemos ser expertos en comunicación persuasiva. En realidad, nuestra labor, que es una labor muy bonita, preciosa, porque no necesitamos ningún material, excepto nuestro cerebro, nuestro cuerpo y nuestro instrumento musical, que consiste en un instrumento de viento, del que emerge un sonido que transformamos en palabra para convencer a los demás, pues lo que hace es simplemente eso, intentar persuadir a nuestros semejantes, si es que los jueces pueden tildarse como semejantes nuestros, por escrito, de forma verbal y con el lenguaje corporal. No se trata solamente de dominar la oratoria ni de cultivar la oratoria, sino de dominar la comunicación oratoria persuasiva, más allá también la verbal, pero más allá incluso de la comunicación verbal. Para eso es muy importante introducirse en una materia. Yo la estudié, la materia clásica de la oratoria, pero sobre todo una vez Cristóbal Martell me regaló un libro de un italiano, Traversi, que establece las reglas fundamentales del discurso. Es un libro muy práctico que yo os aconsejo que leáis, que es una réplica, pero mucho más práctica y más avanzada a nuestro siglo, de lo que es la estructura del discurso. Poca gente se prepara el informe teniendo en cuenta que debe hacer una introducción, que es como una invitación a tu casa. Cuando tienes invitados, debes recibirles espléndidamente, debes recibirles muy bien, con los mejores muebles, la mejor decoración, el mejor aperitivo y la mejor sonrisa. Esto es la introducción, esto es una buena introducción de un discurso, que continúa por la narración, que es explicar los hechos arrimando el ascua a tu sardina, es decir, a la posición en la que estás. Continuando con la confutación de los elementos, de los argumentos presentados por el contrario y siguiendo con la argumentación para que la persona objeto de la persuasión se convenza de lo que estás diciendo. Y acabando con la conclusión, que los clásicos dicen es como poner la corona al rey. Acabar los discursos de una forma brillante, de una forma artística, de una forma concluyente, porque los seres humanos tendemos a recordar casi siempre solo lo que decimos al final. El orador debe dominar, el comunicador debe dominar tres aspectos del discurso. Debe dominar lo que los clásicos llamaban la inventio, es decir, qué decir, qué inventamos, qué proponemos, cuáles son las ideas fundamentales de nuestro discurso. Para esto, el sustrato cultural que debe tener el abogado es el cultivo de estas disciplinas que desgraciadamente están a punto de desaparecer. La filosofía, la lógica informal, leed a Schopenhauer, el arte de tener siempre la razón, leer libros polémicos, introducirse en la argumentación que deviene de la lógica informal, que a su vez deviene de la filosofía. La cultura, las disciplinas humanísticas, la literatura, el mundo de las ideas, todo esto sirve mucho para la inventio. Y yo creo que nosotros debemos cultivar estas materias y aprender de estas materias. Y también, como factor muy importante, debemos ser seres de nuestro tiempo, debemos saber lo que pasa. Yo recuerdo que un profesor ya desaparecido de estética, Ricard Salvat, que se dedicaba al teatro en la universidad, un día llegó a la clase, todos éramos melenudos y íbamos con pantalones tejanos de la época de los hippies, y dijo, a ver, ¿quién de ustedes vio ayer el programa? Sería el equivalente, era 1, 2, 3, responda otra vez, pero ahora sería el equivalente a la isla de no sé qué, la isla mágica o las parejas que no sé qué, no sé cuánto, estos programas de Telecinco, y todo el mundo se cayó. Nadie dijo, yo he visto este programa, o vi este programa ayer.
y dijo, pues muy mal, ustedes tienen que ver estos programas, ustedes tienen que estar en el mundo, ustedes tienen que saber qué les gusta a la gente, cómo piensa la gente, qué quiere la gente, cuál es el mundo que les rodea. Y en este sentido yo creo que el penalista debe ser muy permeable, muy sensible y un ser muy metido en el mundo real, en el mundo de las cosas que pasan, de las ideas y de las cosas que dicen las mujeres y los hombres. Por último, ser sensibles no quiere decir que seamos susceptibles a ser gobernados por las emociones, porque la comunicación causa un estado emocional parecido al miedo, y al miedo hay que sobreponerse. No debemos cesar nunca, no debemos dejar nunca que nos gobiernen las emociones. Tenemos que gobernarlas nosotros, y para eso os aconsejo disciplinas como el yoga o la respiración abdominal, que es una técnica que cultivan también los actores y los cantantes y las cantantes de ópera. Ser pesados estudiando, muy pesados estudiando. Habréis visto muchas veces que os suspenden un juicio 4 veces. 4 veces. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez. La cuarta vez sabes muchísimas más cosas que la primera vez. Eres muchísimo más capaz de defender. Y esto a mí me alarma, porque cuando no se suspende un juicio quiere decir que he llegado al juicio en calzoncillos. Porque si después de suspenderse 2 o 3 veces sé mucho más, quiere decir que podría haber sabido mucho más en la primera ocasión. Esto nos puede convertir en algo obsesivos, pero es que la libertad y el patrimonio de la gente son cosas que nos tienen que obsesionar. Y por lo tanto hay que ser muy pesados estudiando, tan pesados estudiando como luego ligeros exponiendo, cosa que no estoy haciendo ahora, porque no estoy siendo ligero, estoy siendo un martillo pilón, pero tan pesados estudiando como ligeros exponiendo. Y, como decía antes Paz, es muy importante detenerse en el camino, cultivar el ocio, no ser demasiado trabajador, no dejar que se sobreponga el día a día en tu cerebro, no estar muy pendientes del teléfono ni del dinero. Ya sé que son consejos que, en fin, que nos pueden llevar a lugares insospechadamente perversos, pero leed el libro Elogio de los ociosos de Stevenson, donde se establece, donde se critica con muchísima gracia, es un ensayo muy cortito, la cultura del ocio. ¿De dónde salen las grandes ideas para los asuntos? De cuando estamos paseando, de cuando estamos sentados en un sofá sin hacer nada, siempre que tengamos la costumbre de meditar, meditar, meditar y meditar. Y luego, la otra disciplina que tiene que, ya acabo, que tiene que dominar el abogado, es la relación con el cliente. Es muy importante la relación con el cliente. El abogado penalista, decía mi maestro Federico de Valenciano, debe ejercer sobre el cliente como el médico una labor tónica. Una labor tónica quiere decir que lo que hay que hacer es tonificar, animar, hacerle ver al cliente que tú eres capaz de solucionar sus problemas, pero sin hacerle concebir falsas expectativas. Habréis estado, en fin, delante de las rejas de la prisión en muchas ocasiones, y el preso o la presa lo que quiere es que asintáis cuando os dice, pero solo estaré aquí 2 semanas. No. Hay que tonificar al cliente, hay que decirle, voy a hacer una labor muy buena, pero yo no le puedo prometer ningún resultado, no le puedo prometer la libertad, pero aquí estoy yo, voy a defenderle con toda mi pasión y con toda mi experiencia. Al cliente no hay que explicárselo todo. Con el cliente hay que coquetear, en el más amplio sentido de la palabra. El cliente tiene que saber que nosotros somos capaces de llevar su asunto con habilidad. Y luego, pues, en fin, armarse de paciencia, porque también esto es muy importante. Y por último, la asignatura de la que no os puedo dar ninguna clase, que es el arte de cobrar vuestros honorarios, porque a todas estas habilidades, a toda esta actividad maravillosa que tenemos, que a mí me apasiona y me seguirá apasionando el resto de mi vida, y con la que tengo una relación de amor desde hace 40 años, no más de 40 años, pues en fin, no he aprendido la disciplina de cobrar. Y un último consejo: cuando un cliente os diga al final de la entrevista, oiga,
no hay problemas de dinero, poneros a temblar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Emilio Zegrí. Me quedo sobre todo con una de las cosas importantes que has dicho, o que me parecen importantes, que es que al abogado, en cierto modo, se le confía lo más importante que tiene el hombre, que es la libertad y el patrimonio del sujeto que defiende. Emilio, antes, perdona que por si te tienes que ir después, hay una pregunta que a lo mejor puedes contestar rápido, que hay una persona que te pregunta cuál es el título del libro de Stevenson, El ocio de... Elogio de los ociosos, o del ocio. Elogio del ocio, o de los ociosos. Hay distintas traducciones. Está en las librerías, es fácil de encontrar. Muy bien. Pues con tu venia, gracias. Y ahora paso a presentar a mi compañero, excelente compañero Jorge Navarro, penalista. No lleva tantos años como Emilio, lleva prácticamente 30 años y los lleva bien. Desde luego los que conocemos lo sabemos. Es además una persona que ha estado vinculada en la formación muy intensamente. Todos sabéis que es profesor de diferentes cursos y de másters, y además también ha estado vinculado con el propio Colegio de Abogados de Barcelona, del cual ha sido diputado. Como digo, excelente compañero, los que hemos estado con él en diferentes asuntos pues lo sabemos. Y sin más detalles, ya cedo la palabra a Jorge. Gracias, Jorge. Muy bien, chicos, pues muchas gracias a todos y felicidades agradecimientos primero a OVELEX, lógicamente, y también pues al resto de compañeros que nos han invitado a participar pues, en esta charla. Emilio, como siempre, brillante en tu oratoria. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, tú no lo recordarás posiblemente, pero yo sí que lo recuerdo. Yo era estudiante, fui a verte en un juicio de asesinato que además compartías estrado con Gonzalo Quintero, que Gonzalo Quintero era profesor nuestro, era catedrático, vaya, en la universidad. Y me acuerdo de cuando... además recuerdo hasta la sección, porque era la sección séptima, porque recuerdo que estaba Pérez Máiquez allí en una sala. Te hablo del año 90 y pico, porque yo estaba estudiando la carrera y recuerdo que después de oíros hablar a ti, a Gonzalo, esto debe ser complicadísimo, ¿no? Y realmente, entrando ya un poco en la materia, yo creo que realmente el ser abogado no es fácil y es complicado. Yo lo que decía antes Carmen, con lo de la abogacía de oficio, yo creo que sí que es importante, lógicamente, pues lo que tú decías, ¿no? Al final no hay abogados de oficio, hay abogados y uno hace oficio, no hace oficio. Aunque sí que es cierto que yo creo que echo de menos a veces en las nuevas generaciones, porque es verdad que Emilio tenía casi más de 30 años de ejercicio, yo tengo casi 30 años y no estamos tan lejos, Emilio, no estamos tan lejos. Pero en cualquier caso yo creo que después ya de un bagaje de unos 10, 15 años uno ya se puede permitir de alguna manera el lujo de la licencia de opinar un poco sobre el sistema. Yo creo, y creo que para poder criticar a los demás hemos de ser autocríticos, yo creo que los nuevos alumnos que salen ahora salen muy preparados, creo que mucho más de lo que estábamos nosotros hace 30 años, pero sí que es cierto que creo que se han perdido determinadas cosas. Yo creo que se han perdido determinadas cosas, ya hablaré de la abogacía en sí. Creo que se ha perdido muchos aspectos deontológicos. Sé que el colegio hace un esfuerzo importante con la de la ontología, pero creo que debemos hacer un llamamiento y desde aquí lo hago, lógicamente, pues para que determinadas cosas no se pierdan, cosas tan esenciales o incluso pueden parecer ridículas, de que la reunión en el abogado de mayor edad pues es lo normal, luego pues pedir las venias, etcétera, etcétera. Yo creo que son cosas elementales que lamentablemente a veces pues parece que se están perdiendo. Y esa cortesía que había entre compañeros, yo creo que incluso esa lealtad no escrita en cuanto vas a declaraciones, pues que no se pregunta nada, si no nos ha preguntado antes al abogado, sobre todo entre los penalistas, ¿no? Yo creo que era algo, leyes no escritas que parece que se están perdiendo. Pero bueno, en cualquier caso, mi llamamiento es un poco para que esa formación sea importante. Yo recuerdo una frase, creo que era de Mahatma Gandhi, que decía: estudia como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a vivir mañana. Yo creo que los abogados es esta función la nuestra. Hemos de estudiar permanentemente, nosotros no solo acabar la carrera y aprender un poco cuando estás en un despacho, sino que permanentemente nos hemos de formar. Y yo creo que eso es lo que marca al final un poco pues, ese saber hacer, de alguna manera que puedes destacar modestamente si el mercado te lo permite. Sí que es cierto que he hecho a faltar también, lo digo también como crítica para todos, que seamos un poco más transversales.
Emilio yo creo que ha apuntado de una manera muy gráfica a la oratoria y a toda esa formación pues, literaria, etcétera. Y es como al final, pongo el ejemplo, ¿no? Cuando vas a una visita al Tribunal Supremo, te dicen en la sala, no diga nada que haya escrito, ¿no? Ciñase al motivo, pero no me diga nada de lo que haya escrito. Es decir, que de alguna manera te están pidiendo que aportes una chispa de algo y que seas un poco persuasivo, como bien decía Emilio. Pues yo creo que eso es lo importante. Dicho esto, desde la perspectiva personal, ¿qué creo que necesitamos en el nuevo proceso del siglo XXI en relación a la reivindicación de los abogados, como sobre todo desde la perspectiva que me toca de abogados penalistas? Yo creo que hemos de exigir de una manera inmediata que la legislación cambie, sobre todo en los aspectos relativos a las alegaciones de vulneración de derechos fundamentales. O sea, no es posible llevar una instrucción plena, cómoda, normal, con la perspectiva del derecho de defensa si entendemos que ha habido una injerencia en un derecho fundamental y eso no puede ser expulsado de la instrucción. Ya sabemos que, lógicamente, ningún juez, porque es de sentido común, va a acordar una nulidad de una injerencia que él mismo ha acordado, eso es obvio, con el cual este recurso que tú interpones contra escuchas telefónicas, entradas de registros, etcétera, tiene un recorrido que sabemos cuál es, que es la papelera, porque no tiene ningún éxito, como es lógico, y en todo caso nos hemos de esperar al actual juicio para que eso pueda triunfar como cuestión previa, etcétera. Yo creo que eso nos condiciona radicalmente el derecho de defensa, yo creo que eso nos condiciona pues, la posición también de declarar, no declarar, etcétera, etcétera, y creo que eso es una reivindicación que sin perjuicio de que es verdad que en ocasiones pues, podríamos ir de carácter supletorio a lo que recoge la LEC, que la LEC civil, pues de alguna manera en esto es un poco más, digamos, cariñosa, también es porque es una ley más reciente, ¿no? Pues del 2010, del 2000, perdón, y que ha sido algo del 2000 que ya han pasado 20 años, ¿eh? Ojo, que hablamos de la LEC civil como si fuera algo nuevo, y claro que nosotros, como hablamos, estamos todavía con leyes del siglo XIX, sí que es verdad que ha habido, como sabéis, actualizaciones, pero yo creo que hemos de exigir determinados aspectos y yo creo que ese es uno de ellos. ¿Y eso por qué? Porque yo creo que si hubiera más sensibilidad por parte de la judicatura, pues a lo mejor podríamos llegar a otros mares, ¿no? Sí que es verdad también que sabemos todos que está este famoso anteproyecto de reforma de la ley CRIM para que la Fiscalía sea la instructora, pero también creo que han de cambiar muchas cosas en la Fiscalía para que eso sea exitoso y también la mentalidad de los jueces si van a convertirse en jueces de garantías. Yo creo que al final es una cuestión de sensibilidad con los derechos. Y ya sabéis, sobre todo los más de mi quinta, de Carmen Lutí decía que un ordenamiento jurídico se puede concebir sin leyes, pero no sin jueces. Pues de la misma manera que se puede concebir sin leyes y no sin jueces, también yo añado que también tampoco se puede concebir, lógicamente, sin abogados. Y somos nosotros, creo que los que hemos de reivindicar permanentemente esa, digamos, sensibilidad y la inculcación de los derechos de los clientes. Sí que es verdad que hay una cierta tendencia, y no sé por qué eso es así, y yo creo que desde que yo empecé, pues hace ya en el año 92, yo creo que ha habido una degradación, tengo que decirlo, en la sensibilidad con los derechos fundamentales. Había una cierta ilusión entonces, porque entonces, igual que Emilio explicaba pues, sus batallitas de joven con el fax, ¿no? Yo recuerdo que las bases de datos no existían. Entonces las bases de datos eran esos lomos de libros, pues como tiene alguno que veo por ahí Cristóbal detrás, y me decían en el primer despacho que empecé, con Inés Portabella, que era mi maestra, me decía, Jorge, busca sentencias sobre estafa. Sobre estafa y engaño bastante, sobre todo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Claro, tú te ibas al tomo, cogías el lomo, ibas al índice y claro, allí no buscabas como ahora que pones estafa, engaño bastante y luego pones a lo mejor, no sé, póliza de crédito por interés algo tal. Tenías que buscar cientos de sentencias que ibas leyendo, que luego fotocopiabas y todavía no había ni fosforitos, y con un color, con un lápiz de color lo marcabas. Claro, eso es una escuela estupenda para aprender, porque te obligas a leer mucho, te obligas a formarte y no solo lees lo que estás buscando, sino que lees lo que no estás buscando. Con lo cual yo creo que ese barniz que te da el conocer la jurisprudencia es importante. Pero sí, como os decía antes, que se me lo santo al cielo, creo que es importante también esta formación de alguna manera un poco transversal que es necesaria para los abogados. Lo que decía antes, pues, que decías tú, Emilio, ¿no? Con todo lo de la filosofía, que ya sabemos que también estudiaste filosofía, todas esas pues, virtudes tuyas, yo creo que es importante que echamos de menos a veces, como decía antes con lo del Tribunal Supremo, pues un poco más de pizca, un poco más de, digamos, de sapiencia jurídica
un poco más transversal, ¿no? De que no estamos tan manidos con lo de la prueba, la presunción de inocencia, que esto al final se está acabado rey y yo creo que no nos da ningún progreso a nosotros. Creo que los abogados, esencialmente, creo que hemos de reivindicar lo que es la vulneración de derechos, hemos de ser más exigentes con eso y también, como he dicho antes, pues creo que hemos de intentar pues, ser también más cautelosos y más prudentes con la deontología entre los compañeros. No me alargo más, Eugenia y Carmen, que no, si no creo que se nos comerá el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, ¿se me oye? Vale, no. De tu relato me quedo con tu reivindicación por la sensibilidad con los derechos fundamentales. Y bueno, para cerrar este panel de lujo y sin olvidarnos de una ausencia para mí muy destacada, que es la de mi gran admirada Olga Tubau, tengo el honor de presentar y ceder la palabra a Cristóbal Martell. ¿Qué puedo decir yo de Cristóbal? Que me quedo muy pequeña a su lado. Y en primer lugar, agradecerle de corazón que esté esta tarde aquí con nosotros. Cristóbal es un reconocido abogado penalista. Yo tuve el placer de conocerlo cuando comenzaba mis andadas por los juzgados con el penal. Y puedo decir que aparte de ser un enorme abogado y profesional, es además un buen compañero y una bella persona que siempre, yo con 24 años, te saluda por el juzgado aunque vayas absolutamente perdida y no seas nadie. Cristóbal es además profesor de la Abat Oliba desde hace más de 20 años, también fue, como Jorge, diputado del Colegio de Abogados y ha sido ponente del Consell de Col·legis d'Advocats de Cataluña para la redacción de la advocacia catalana. Para los que no le conozcáis, que lo dudo, y en relación al título de la ponencia de hoy, os invito a dar un paseo por Google que os hará leer titulares como Cristóbal Martell, el abogado que sabe demasiado, el letrado de todos los VIP o Better Call Martell. Sin más preámbulo y con gran honor te cedo la palabra, querido Cristóbal. Tienes apagado el micro, Cristóbal. ¿Ahora? Ahora. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Mil gracias, Paz. Eres, aparte de una grandísima abogada y no es que tengas mucho futuro, es que tu calidad es ya una realidad y la sabemos todos. Además, eres un sol. Me vas a hacer envejecer con lo que acabas de decir en la presentación. Mil gracias, Paz. Bueno, y gracias a la candidatura G21 por dejarme participar. Por dejarme participar para hablar de algo que me apasiona, que es mi profesión, para estar con Emilio y Jorge, que son dos compañeros y amigos magníficos, pero también para evidenciar mi apoyo a la candidatura. Para mí es importante. Y os guste o no os guste, me voy a meter en harina. Es importante lo de los colegios, claro que es importante. Los colegios, vamos a huir del gremialismo, de la crítica fácil de creer que el colegio es una institución obsoleta, vertebrada bajo el gremialismo. No, los colegios tienen hoy una importancia extraordinaria e insisto permanentemente a todos los que hacen la crítica fácil y populista en contra de los colegios de abogados. Los colegios de abogados vertebran tres aspectos muy esenciales, a mi parecer, que a mí me parecen fundamentales. El uno, la formación continuada. El respeto que merece nuestra profesión pende de la calidad de nuestra abogacía. Por eso la formación continuada, este apoyo permanente al abogado, que tenga un asidero que le permita acudir a una institución que siempre estará con él, ofreciéndole las novedades y los cursos que le acompaña a lo largo de toda su carrera. Esto le acompaña el colegio. Hay instituciones, sí, que acompañan a la formación, pero están pensadas a la formación de los jóvenes. Lo que el colegio hace es acompañar al letrado a lo largo de toda su carrera profesional, dándole herramientas de actualización al conocimiento jurídico. Uno. Dos, la deontología. Es que realmente el respeto que
tenga la sociedad por nuestra profesión, que es en definitiva lo que finalmente nos hace mejores abogados y más eficaces, trabajar desde el respeto y la consideración, no funciona sin una vertebración deontológica de nuestra función. La referencia ética en nuestro trabajo es esencial. Y lo que Jorge ponía de manifiesto, que también está relacionado con la deontología, la cordialidad, la buena relación, la lealtad, que está conectada con la ideología. ¿Somos una tribu? Claro que sí, somos una tribu. Y somos una tribu que nos relacionamos con lealtad, con referencia ética. No nos hacemos cabronadas. Y esto redunda al final en beneficio del cliente, de la ciudadanía y del asunto. La lealtad. No entender la profesión como un juego de contrarios, un juego de prestigio con la guerra. Invito, y por eso, como creo tanto en los colegios y en estos tres ejes vertebradores, bueno, perdona, el tercer eje vertebrador, que Jesús Sánchez me va a matar, el colegio como lobby en la actividad legislativa. La importancia que tienen hoy, y esto, la decana Gay y Jesús Sánchez han sido los potenciadores extraordinarios de las comisiones de normativa. Que los colegios de abogados que nos representan a todos, los que realmente sabemos de las leyes que se precisan, de las reformas que se precisan, de las necesidades de retoques en el ordenamiento jurídico, que seamos escuchados a través de las comisiones de normativas, vertebradas luego finalmente a través de los colegios de abogados. Pues bien, esos tres ejes estructurales de la vida colegial hacen que, insista, que pueda invitar y deba invitar a todos a participar en la vida colegial. Y participar en la vida colegial, ojo, participar en las elecciones y ya puestos, votar a esta candidatura. Dicho esto, voy a intentar no ceder y subyugarme a la tentación de la nostalgia. Porque tengo que decir que mi amigo Emilio y mi amigo Jorge Navarro han cedido la tentación de la nostalgia. Yo voy a tratar de, en mi intervención, no poner el retrovisor hacia el pasado, aunque desde luego navegar en el pasado es un ejercicio maravilloso, y Emilio recordaba muchas anécdotas de Federico de Valenciano, ese gigante de la abogacía del que no pararíamos a contar anécdotas de Federico, de Octavio Pérez Vitoria. No pararíamos de esta gran abogacía, de estos grandes personajes que son un ejemplo. Y como decía Emilio, algún día tendremos que montar una webinar de estas para hablar de esa cosa tan importante que es la traslación del conocimiento y de la experiencia a través de esa figura tan bonita que era la relación entre el maestro y el pasante, que hoy ha quedado ciertamente, no devaluada, pero sí ciertamente desdibujada. Dicho esto, yo sí voy a coger el toro por los cuernos, lo voy a intentar, y hablar de la abogacía del siglo XXI. La abogacía del siglo XXI, bueno, ¿qué dicen los articulistas al uso de esta cosa para mí indomable, indómita, ingobernable, que se llama marketing jurídico, ¿no? Claro, los que tenemos un despachito, que es no es exactamente el despachito de la señorita Pepis, pero es una cosa muy doméstica, ¿no? Pues claro, cuando oímos estas grandes palabras de marketing jurídico, el mundo se nos hace muy grande, ¿no? Pero bueno, ¿qué dicen los opinadores del marketing jurídico? ¿De cuáles son estas cualidades que el nuevo abogado del siglo XXI con las que el nuevo abogado del siglo XXI debe adornarse? Una, conocimientos en contabilidad y conocimientos financieros. Es verdad. Hoy el derecho, es aquella frase, es la economía, estúpido, ¿no? Hoy el derecho, sin un entendimiento de la economía, del sistema productivo, el derecho y el abogado pierden muchos enteros. El abogado necesita entender el sistema económico, necesita entender la actividad productiva para ser más útil al cliente. Entender la economía nos hace mejores abogados. Dos, algo que a mí me apasiona, el trabajo multidisciplinar. No hay nada más apasionante para un abogado
cuando le invitan a trabajar en un proyecto donde hayan fiscalistas, administrativistas, urbanistas. Esto es fantástico, ¿eh? Los que somos especialistas en penal, no hay cosa que más nos guste cuando tenemos, no, como las leyes penales ahora viven atormentadas en la ley penal en blanco, ¿no? No hay ley penal que no se complemente con otras ramas del ordenamiento jurídico. Realmente el trabajo multidisciplinar hoy queda muy potenciado y es uno de los grandes retos y novedades de la abogacía del siglo XXI. Saber trabajar en equipo con otros abogados de otras especialidades. Conocer, sí, los ejes vertebradores y los rudimentos conceptuales de una y otra disciplina, pero confiar en el abogado especialista que nos dará mejor luz y mayor ciencia. 3. Una cosa que la dicen en inglés y me saca de madre, que es el pricing. Federico de Valenciano habría dicho, la primera obligación del abogado es saber cobrar. Esto lo decía, ¿verdad? Esto lo decía Federico y yo me moría de risa cuando lo decía. Y bueno, esto hoy se le llama pricing, que es saber ajustar el precio al servicio jurídico y sobre todo saber planificar el presupuesto, temporalizarlo, planificarlo en el horizonte temporal que otea el abogado como previsible tiempo que el asunto va a exigir. 4. Las habilidades tecnológicas. Se afirma que sin habilidades tecnológicas el abogado hoy es un cero a la izquierda. Es probable. Yo también soy de la época de Jorge Navarro, también yo empecé también con los tomos de Aranzadi leyendo sin voces. Evidentemente te ibas a la estafa, te ibas al delito y ahí te lo merendabas todo hasta que para encontrar una sentencia que realmente tuviera alguna relación remota con tu supuesto de hecho, podías tirarte tardes enteras de lectura. Era otra dimensión, otra dedicación, pero también esto nos amuebló mucho la cabeza y creo que no fue tiempo perdido, querido Jorge. Creo que no lo fue. Bueno, pero cojo el toro por los cuernos y esto de la revolución tecnológica y pongo el foco en la revolución tecnológica. Y sobre todo para un asno tecnológico como soy yo, como el que es quien nos habla, ¿no? Claro, esto de la revolución tecnológica aplicada a la abogacía ha llevado a, no sé, lo conoceréis, ¿no? La obrita esta de Richard Susskind, The End of the Lawyer, el fin del abogado, ¿no? Richard Susskind augura, pronostica que el abogado será reemplazado por sistemas de inteligencia artificial, que se trata de resolver los conflictos bajo procesos estandarizados de un modo mucho menos costoso y también pronostica algo que a mí me saca de madre, que son las llamadas florecimiento y auge de las llamadas herramientas de autoayuda. No hay cosa más siniestra que cuando al abogado, el cliente, le emplaza a leer el último ingenio que el cliente ha encontrado en Internet, que realmente es la última asnada que alguien ha colgado en Internet. Las llamadas herramientas de autoayuda. Tremendos, es siniestro. Esto no impacta en la desaparición de la abogacía, esto impacta en la desaparición del género humano. Es realmente siniestro. Porque es que además el cliente, con cariño, lee las leyes como las leen los ingenieros, como las leen los médicos, de un modo plano y asistemático y sin manejar los rudimentos conceptuales y dogmáticos que son los que le dan sentido a la interpretación. Entonces, bueno, esto de las herramientas de autoayuda, más que ayudar, está siendo un impacto desolador en el panorama de la abogacía. Dicho esto es el pronóstico, el augurio, el mal augurio de Susskind, pero sí hay que decir que la llamada tecnología jurídica ya tiene hoy, y no solo por las bases de datos que decía Jorge Navarro, ya muestra hoy unas determinadas incursiones y me permito apuntaros las siguientes. Las plataformas digitales de encuentro entre profesional y cliente. A mí me tienen, me tienen admirado cómo los servicios jurídicos pueden llegar a concretarse a través de estas plataformas, donde hay valoración de servicios, como si fuéramos un restaurante de TripAdvisor, donde hay hasta subastas de precios y buscadores de abogados por precios. Están ahí,
están ahí, y esto es como en las películas malas estas de clase B, de ciencia ficción. Son como los extraterrestres. Están aquí y han venido para quedarse. Estas plataformas de encuentro clientes y profesionales están aquí, ya están funcionando. Otra novedad que trae la revolución tecnológica. Determinados productos de asesoramiento estandarizado. Ya existen en el mercado en determinados sectores bueno, ciertamente sencilla ejecución profesional, no sé, recursos de multas, etcétera, de reclamaciones sencillas para ante la administración. Ya existen productos estandarizados donde introduciendo unos poquitos datos sale el escrito. Bueno, ya está en el mercado. Hay otros impactos que ya ha producido la llamada revolución tecnológica del siglo XXI en la abogacía. Bueno, sí, la llamada automatización documental, que esto realmente, señores de una cierta edad, como quien os habla, lo agradecemos, ¿no? El poder encontrar informáticamente con palabras de búsqueda clave, con palabras clave de búsqueda, encontrar en una causa, porque claro, ahora las causas tienen 400.000 folios, pues realmente esto ayuda una barbaridad en la ejecución del trabajo y ahorra costes. Ahora, todas estas nuevas herramientas estandarizadas que vienen de la mano de la revolución tecnológica desfiguran nuestra profesión. Estoy con Emilio. Para nada, para nada. Son herramientas de ayuda periférica, pero realmente nuestra profesión, la grandeza de nuestra profesión, sigue siendo inmensa. Lo nuestro es un oficio. Y lo nuestro es un oficio que tiene una técnica. Y esta técnica es, en primer lugar, la inteligencia proyectada en la interpretación normativa, la interpretación teleológica, la lógica, la sistemática. Todo esto no lo trae. No ya lo que decía Mittenhoff, ¿no? ¿Verdad, Emilio? ¿Y dónde queda la misericordia? No, la máquina no te trae la misericordia, pero tampoco te traerá nunca esta interpretación audaz que da la inteligencia humana a partir de las herramientas de interpretación normativa, la teleológica, y no digamos ya en el orden penal, donde la llamada dogmática penal, con sus métodos lógico-puros, con sus conceptos de abstracción conceptual, el dolo eventual, el dolo directo de segundo grado, todas estas categorías que nos ayudan a interpretar la realidad, pero también a interpretar el tipo penal. Todo esto no lo dará la revolución tecnológica. Pero ¿qué tampoco dará nunca? En donde tampoco nunca se proyectará e impactará y incidirá la revolución tecnológica en la riqueza, en la valoración de la prueba. Pinto decía, el abogado como constructor de hechos, en una frase que a él le encantaba, ¿no? Es decir, leer la realidad y leerla y hacer leer al juez la realidad con nuestros ojos. Encontrar aquel kit de un segmento de la realidad que por ínfimo que pareciere nos da luz sobre el todo. Realmente la habilidad en la interpretación del hecho, en lo que Emilio decía en la lectura amable del hecho para hacerlo llegar amablemente a ojos de juez, aquí la máquina va a seguir afortunadamente ayudando muy poquito. Y finalmente, permitidme, ahora sí, no voy a incidir ni pecar en el ataque de nostalgia, pero sí en una reivindicación exaltada de nuestra profesión. Lo que no va a hacer nunca la máquina es cercenar la aventura de ser abogado, porque lo nuestro es una aventura maravillosa. Nos permite vivir mil vidas. Vivir mil vidas porque vivimos la vida de nuestros clientes. Pero qué lujazo. Y además no la vida de cualquier cliente, sino la vida del cliente cuando esté en un momento realmente atribulado y en un momento límite en su vida. Qué gran privilegio, ¿verdad? Conocer sus grandezas, conocer sus miserias, conocer sus angustias, conocer sus alegrías, vivir su vida. Qué gran privilegio.
y otro gran privilegio, el privilegio de ayudar. Realmente, el abogado ayuda a ayudar en la vida de los otros. Esto es algo impagable. Es decir, impagable. No tendríamos dinero suficiente para pagar que tengamos ocasión de ayudar al prójimo en los términos en que lo hacemos. Y esta aventura de ser abogado, no la sustituye ni la Big Data, ni la tecnología jurídica, ni el nefasto teletrabajo. La aventura de ser abogado es imbatible e imperecedera. Este es mi parecer y espero no haber caído en la nostalgia más allá de lo necesario, pero quiero reivindicar esto, la aventura de ser abogado, que esto es algo, insisto, imbatible e imperecedero. Gracias, amigos. Muchísimas gracias, Cristóbal, Emilio, Jorge, realmente exposiciones brillantes que sin duda cuando estamos tan inmersos en el contenido científico de todos los temas que nos están inundando en estos momentos, el panorama jurídico y social, pues nos olvidamos a veces de reflexionar sobre el sentido de nuestra profesión, ¿no? La concepción filosófica, humanista de nuestra profesión, ¿no? Este trabajo diario que hacemos ayudando a la ciudadanía, acercándola al contexto legal que pueda amparar su realidad y sus problemas, sus miserias, sus logros y que sin duda son tan necesarios recordar tan a menudo. Albert, no sé si vas... creo que no había alguna pregunta, sé que has tenido algún problemilla con la conexión, pero sí, estamos aquí ya en directo. Si quieres tú mismo hacer alguna pregunta también, adelante. Gracias. He tenido un pequeño fallo tecnológico. Ahora que está tan de moda el tema de tecnología también en el ámbito judicial, en nuestro ámbito, y bueno, he perdido la oportunidad, la recupero, si es que no me ha precluido, de felicitar a todos los ponentes que hemos tenido y también, evidentemente, a mi maestro, a Cristóbal Martell, por el que siento una enorme admiración, como a él le consta, y además un profundo cariño, y evidentemente para mí es un referente en el ámbito del derecho penal. Yo quería preguntarle precisamente a Cristóbal, en relación a esto último que ha comentado, del libro de The End of the Lawyer, el final del abogado, y ese proceso de automatizar, establecer algún tipo de sistema de automatismo respecto de las eventuales consultas que pueda tener un cliente, si él cree que realmente esto puede tener viabilidad en el ámbito penal. Sacando a colación, destacando lo que ha dicho Emilio, teniendo en cuenta que es el ámbito en el que está en juego la libertad del patrimonio de la persona. ¿Qué es lo que él opina? ¿Cómo lo ves, Cristóbal? El micro, Cristóbal, no te oímos. Perdón, ¿ahora sí? ¿Ahora sí? Vale. Ahora sí. Que los procedimientos estandarizados a través de herramientas tecnológicas tienen seguro ya hoy, con las técnicas de la inteligencia artificial, ya están teniendo hoy impacto muy positivo en el mundo contractual. A partir de determinados parámetros que se introducen en sistemas que ya están funcionando, la inteligencia artificial está consiguiendo parir contratos maravillosos donde todas las variables están contempladas, una cosa fantástica, ¿no? Sin duda. Pero es que el ámbito procesal es otra cosa. El ámbito procesal, donde se enjuicia un hecho, hay que recordar que la grandeza del dictado de una sentencia que quiere poner fin a un conflicto parte de un primer parámetro, que es la fijación del hecho, en lo que Fenech llamaba el juicio histórico. En la fijación del juicio histórico, ahí está la grandeza del hombre leyendo la realidad, haciéndole leer la realidad a quien habrá de decidir sobre el conflicto, que es el juez. Yo, francamente, no me veo desplazado por una máquina en lo que Emilio llamó antes
la seducción del discurso. No lo veo. Este es mi parecer. Veo que no, al menos yo no las veo desde el móvil, que haya preguntas. Me gustaría plantear también una en general para el que quiera temáticas en declaraciones, por ejemplo, en fase de instrucción. Si apostáis porque se queden, y qué es lo que más destacaríais como elemento positivo, como dato positivo de esta nueva forma de comparecer en la oficina judicial, y como dato negativo también. Cualquiera de los tres que quiera contestar, Emilio, Jorge o Cristóbal. Si queréis lo mismo. A ver, gracias, Carlas. A ver, yo creo que la desgraciada pandemia, el desgraciado bicho, nos ha traído cosas buenas y cosas malas, ¿eh? Como bien decías en tu pregunta, ¿no? Yo creo que ha pasado algo insólito, ¿eh? Hemos comunicado con los funcionarios de los juzgados a través de correo electrónico. Eso ha sido un milagro, ¿eh? Antes apenas te cogían el teléfono o te lo cogían de malas maneras, y ahora, de una manera sorprendente, el correo electrónico se ha podido normalizar con funcionarios judiciales, ¿eh? Incluso con algunos jueces. Eso me parece un logro propio del siglo XXI, pero que estamos anclados en el siglo XX y diría muy principios del XX. Eso me parece sorprendente. Creo que hace 2 años nadie hubiera pensado que esa vía de comunicación con un funcionario podía existir. Incluso te notifican a través de correo electrónico, no solo ya comunicaciones, sino pues cualquier duda que puedas tener, se la envías, se la comunicas, etcétera, etcétera. Creo que en eso hemos ganado. Es verdad que por otro lado está el tema de las garantías. Yo he visto declaraciones ayer mismo en Mataró, estaban unas declaraciones de un fiscal, y se conectó a través del teléfono de uno de los abogados una persona que tenía que declarar, porque no funcionaba el sistema. Pero eso me parece a mí dantesco, porque además, primero, ¿quién garantiza que sea la persona que declara? Ojo. Y luego, por supuesto, me parece que no son las maneras de tampoco, digamos, sacarle la importancia que tiene el escaso rigor en esos aspectos, ¿no? Luego, porque creo que eso, cualquiera que sea un poco avispado, luego podría impugnar esa nulidad, porque me parece que por mucho que uno diga qué es, quién es, y no ya solo sin imagen, sino solo con voz, imaginaros, pues me parece a mí que eso no está rodeado de las garantías oportunas. Sí que es verdad que por otro lado se ha facilitado, pues se ha agilizado muchas cosas, antes hubieran sido motivo de suspensión, sigue habiendo problemas y creo que es un desastre que tengamos 17 comunidades autónomas y prácticamente con 17 sistemas diferentes de conexión. Eso es vergonzoso y eso es culpa de todos, no del Ministerio, sino de todos los que tienen transferidas las competencias en justicia. Creo que eso no es razonable que yo me quiera conectar con Cantabria y que no se oiga o que sí se vea o viceversa, y me pueda conectar con mi hijo que está en Australia a través de Skype o a través del teléfono móvil. Creo que eso es lamentable. Y yo creo que esas cosas, desde luego, creo que hemos de mejorarlas. Es verdad que el poder político es un poder nefasto en todas las administraciones, creo, en cuanto al ámbito de justicia, creo que hemos decidido de manera clara. Y yo creo que también nos corresponde a la abogacía reivindicar esas exigencias que creo que no podemos permitir ni un segundo más. Gracias, Albert. Muy bien. Por último, yo también quería preguntaros si consideráis que la formación en idiomas extranjeros, es también importante y un factor clave para el abogado del siglo XXI, teniendo en cuenta que cada vez vivimos en un mundo más globalizado, cada vez tenemos más probabilidad de tener también clientes extranjeros, y para garantizar el derecho de defensa y poder explicarle correctamente al cliente la situación de su procedimiento, entiendo yo que sí que sería conveniente pues, este tipo de formación en idiomas. ¿Qué es lo que pensáis vosotros? ¿Cómo lo veis? Si me permites, yo creo que es una pregunta que tiene una fácil respuesta. Yo creo que sí, vamos, es evidente. Pero, vamos, más que el idioma, yo estoy muy obsesionado con el dominio del lenguaje, de la palabra.
y quería apostillar un par de cosas, ¿no? Cuando Jorge hablaba de la picaresca, de estas cosas que pueden ocurrir en la comunicación virtual, a las que yo también apuntaba. Bueno, en todas las civilizaciones, todos los grandes cambios tecnológicos se prestan a que hayan situaciones patológicas, ¿no? Lo cual no quiere decir que los tengamos que despreciar de inicio, sino que hay que regular estas situaciones. Fijaros, yo recuerdo una cosa que me explicaban que ocurrió en Barcelona a principios de siglo, y es que había un abogado que celebraba los juicios en su despacho. Tenía una sala de juicios en su despacho en Barcelona y su cliente estaba, en fin, en el ajo, naturalmente, hacía venir al contrario, celebraba el juicio, él se vestía de juez y siempre condenaba al contrario y además en costas, hasta que fue descubierto y, en fin, tuvo un proceso criminal y fue condenado, ¿no? Pero claro, cada época con sus tecnologías tiene sus... Claro, esto solo era posible en un mundo en el que no había prácticamente comunicación ni siquiera telefónica. Y luego quería ampliar lo que decía Cristóbal en lo que en su brillante, han sido brillantísimos los dos ponentes que me han acompañado en su brillante discurso sobre la ayuda que presta el abogado, lo bonito, lo precioso, lo fantástico que es esto, porque además saltas de la ópera a la industria, de la industria a la medicina y de la medicina a la literatura en un mismo día, ¿no? Y tienes que conocer, de alguna manera te tienes que aproximar a las disciplinas, a la vida del cliente, como decía Cristóbal. Y yo siempre digo una cosa, y es que el abogado no es el protagonista de la película, no es el protagonista de la novela. El abogado es un personaje secundario. Yo siempre lo comparo a Adriadna, que le da a Teseo el hilo para que salga del laberinto. El héroe es Teseo, el que mata a Minotauro, pero este personaje ancilar que le da el hilo a Teseo para que pueda salir del laberinto después de haber ganado su heroicidad, esta es la función del abogado para mí. Muchísimas gracias, Emilio. Y bueno, ya para cerrar esta sesión, leo un poco los comentarios que hay por aquí porque los comparto plenamente, y es que al escucharos vuelve la ilusión por nuestra profesión, que estos alegatos son de una intensidad para recordarlos a diario y que, bueno, en definitiva, que son muy interesantes todas las reflexiones que nos habéis hecho y que habéis compartido esta tarde con nosotros. Os lo agradecemos a todos de corazón. Y nada, muchísimas gracias a todos los espectadores y asistentes de esta tarde. Y bueno, pues nos vemos pronto todos por los juzgados y por el Colegio de Abogados. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Adiós. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Adiós.